Bueno, igual que antes era normal fumar en la discoteca, en los aviones, etcétera, también era normal e incluso recomendable beber una copita de vino en las comidas. De hecho, yo recuerdo ahí en los bloques ir con una garrafa de vino a la bodega a que te la llenaran, y eso hoy pues me parece ya un poco impensable. Pero bueno, según datos de 2022, Castilla y León cuenta con casi el 9% del total de los viñedos españoles, por lo que seguramente ahora ya sea más y la tendencia vaya en aumento, pues cada vez se ve más vino zamorano, tanto dentro de la comunidad como fuera. Por tanto, siendo un sector económico tan relevante y que ofrece tantos puestos de trabajo, no podíamos dejar pasar la vendimia sin centrar un podcast en el sector viticultor. Así que vestíos adecuadamente, coger el capazo y apretaos la faja, que vamos para el viñedo. Esto es Podcast, el programa que habla cantando. Bienvenidos. Bienvenidos a Podcast, el programa que habla cantando, presentado por Manuel Garrote, Bea Barrio y Javier García. Creo que ya tenemos educado al público, porque aquí tenemos en el guión todavía aplausos, espero, y ya no tenemos que decirlo, ya siempre aplaudís, así que gracias. Bueno, y antes de empezar me voy a servir un vasito de leche Gaza entera, porque es nuestro principal patrocinador. Ya sabes, si quieres un hueco como este, ya sabes lo que tienes que hacer, Manuel. Una copa de... ¿Vale? Así que bueno, no sé qué tal mezclar esto con el vino tinto, pero bueno, después tenemos otro programa, así que a ver. Bueno, para los que nos estáis escuchando pero no viendo, hoy tenemos la suerte de hacer el programa desde Bodegas Fariña, y tengo aquí a mi lado a Manuel Fariña Jr., el heredero de chorrocientos hectolitros de vino de producción anual. Y como no quería yo que este programa pudiera parecer un programa patrocinado, hemos invitado a alguien de la competencia, en este caso a Divina Proporción, representada por su directora de comunicación, Cristina San José. Sé que estoy en tu casa, Manuel, pero por un par de horas este espacio es de podcast. Así que bienvenidos ambos y gracias por ponérnoslo todo tan fácil. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por tratar este tema, por venir aquí. Y bueno, yo ya os he dicho antes, yo hoy no mando nada. Desde luego que muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros en este lugar tan emblemático, este templo del vino que es Fariña, así que encantadas de estar aquí, de esta invitación, claro. Bueno, Podcast empezó su andadura en marzo y lo hicimos en un bar. De algunos de los que estáis aquí seguramente que nos acompañaseis, ¿no?, en ese momento. Y el primer programa, después de aguantarnos una chapa de 2 horas, porque casi tirábamos 2 horas, pudimos disfrutar de unas bandejas de productos zamoranos, ¿no?, que nos había dado exquisiteza. Tenemos tantos y tan valiosos productos que era imposible que centrásemos un programa solo en qué pasa con los productos zamoranos, ¿no? El mes pasado estuvimos hablando del queso en la feria de Fromago, así que nos tocaba hacer un qué pasa con el vino, ¿no? Así que en vez de hacerlo en un bar, lo haremos en una bodega, que oye, que ni tan mal, la verdad. Pues la verdad que no, porque además en podcast lo que queremos hablar es de Zamora y qué hay más zamorano que el vino. Que me digan a mí que otra provincia de España tiene una comarca que se llama Tierra del Vino. Porque ya del vino de toro precisamente se habla en el libro del Buen Amor, del Arcipreste de Ita o en la Celestina de Fernando de Rojas. Es decir, que estamos hablando de una provincia con una tradición vitivinícola considerable. Eso sí que era un buen emplazamiento de producto y no lo que hace ahora Leche Puleva en Los Serranos, por ejemplo. Y nada que envidiar Leche Gaza. El posicionamiento podcast, que has hecho tú aquí, el que te has marcado tú aquí hoy. Bueno, yo lo que más deseo, ya que sois competencia, es que en algún momento os chinchéis un poco, ¿vale? Necesito un par de titulares, ni que sea. Así que bueno, para ir entrando en calor y para ir enseñando también algo a nuestros oyentes, porque podcast enseña, podcast educa, os quería preguntar a ambos, ¿por qué creéis que se hace tan buen vino en Zamora? ¿Qué tenemos aquí que no tengan en otra parte? Empezamos contigo, Manuel. Bueno, pues eso sí que es claro, son las condiciones que tenemos. Tenemos las condiciones para producir uva que son muy especiales. Tenemos unos suelos que nos hacen bastante especiales. Esos suelos los ha creado el río Duero y sus afluentes a lo largo de siglos y siglos y siglos, y hacen que tengamos unos suelos que yo siempre digo que si intentas cultivar otra cosa, lo único que te estás dedicando es agricultura de arruinamiento, si te dedicas a cultivar cualquier otra cosa, pero si te dedicas a cultivar viñas o incluso olivos, aunque desaparecieron en un momento dado en la historia de Zamora,
o otros cultivos leñosos, seguramente no obtendrás mucha cantidad, pero sí de muy buena calidad. Porque ese suelo son suelos muy pobres, en los que por eso cualquier otro cultivo productivo no tiene mucho interés, no tiene excesivo interés, pero para producir un cultivo, sobre todo de la forma histórica que se ha producido el vino de Toro, tenía mucho sentido. Además de los suelos, tenemos un clima que es muy especial, que es que yo también cuando vienen los turistas les digo, tenemos 9 meses de invierno, 3 meses de infierno, ¿no? Pues con esas características conseguimos la mejor uva que puedas conseguir, tinta, sobre todo tinta. Podemos hacer cosas muy buenas con los blancos, más específicas, pero sobre todo para producir vinos tintos es una región fantástica. Y luego tenemos otra cosa que es maravillosa, que es el patrimonio vitícola, el patrimonio genético que tenemos de viñedos y de variedades. Sobre todo aquí hay una variedad, en el caso de Toro, pero en otros lugares de la provincia también una variedad genética propia, fantástica, que es la tinta de Toro, que es una adaptación de la Tempranillo a esta tierra, que aquí asumimos como propia. Es verdad que es propia, pero es una selección genética, que en otros lugares terminó por desaparecer porque hubo un ataque fue la filoxera que hizo que desapareciera, pero aquí en Toro se preservó. También hay algo muy importante en esta tierra, en Zamora, que los que estamos aquí creemos mucho en Zamora y no nos importa que digan que si Zamora existe o no existe, si hay despoblación, si es una tierra que puede desaparecer, que pierde población. Los que estamos aquí creemos con todas nuestras fuerzas en Zamora, vamos a resistir y resistimos. Y tenemos que viajar y salimos, porque todos hemos estudiado nuestras carreras universitarias, hemos viajado por el mundo, viajamos a Zamora, a Valladolid, a Salamanca, por citar ciudades que están cerca de Madrid, pero siempre volvemos, porque creemos en esta tierra y tenemos mucha ilusión. Y esa ilusión no nos la quita nadie, somos muy zamoranos, muy de la tierra. Y, por cierto, antes de que se me olvide, ahora que estoy mirando la leche Gaza, yo bebo leche Gaza desde que era pequeña toda mi vida. No puedo beber otra leche. Yo creo que todos hemos bebido siempre esto en casa de toda la vida, la leche Gaza. Bueno, que no nos pagan tanto. Perdón, venga, bueno, vamos vale, a seguir. A ver, aunque sabemos que hay una diferencia de tamaños de bodegas, al fin y al cabo, cada una tendrá sus particularidades. Y yo os quería preguntar, dentro de que para el populacho hacéis vino tinto, hacéis vino blanco, ¿qué podríais decir vosotros, el ADN de vuestras respectivas bodegas? Empezamos ahora por ti. Empezamos. Pues nosotros llevamos, al lado de Fariña, pues muy poquito tiempo, claro. Desde 2010 que comenzamos y yo creo que nos conocéis casi todos. Es una bodega pues, que ha despegado muy fuerte. ¿Y por qué? Pues no sabría muy bien decirlo, porque desde dentro lo único que hacemos es trabajar muchísimo, tener mucha ilusión. Como he dicho antes, esa palabra es clave para todos los trabajos, también para este, y disfrutar muchísimo con lo que hacemos, creer muchísimo en lo que hacemos y mejorar cada día. Eso lo tenemos claro. No pasa un solo día sin que intentemos hablar entre todos y buscar alguna alternativa, algo que mejorar y también fijarnos mucho en los que tenemos alrededor. Intentamos aprender de gente como Fariña, de verdad que no es por hacer la pelota porque esté aquí y que no me echen de aquí, ya que me he colado con este micro y tengo esta oportunidad tan maravillosa de estar al lado de ellos. Es que es verdad, nosotros los admiramos muchísimo, pero nuestro ADN es ese, sobre todo, ser una bodega familiar, creo que ayuda mucho, seguro que desde Fariña también saben de lo que hablamos, ¿no? El hecho de ser una bodega familiar hace que todo sea más especial y nosotros también lo que pretendemos, por decir alguna característica de Divina Proporción, es que nosotros desde el principio tenemos claro que detrás de cada botella hay un mensaje, hay una historia. Que no solo bebemos vino, que nosotros no queremos solo vender vino, no queremos solamente vender un producto, no queremos ser una fábrica de vino, sino que queremos vender historias y queremos vender emociones. Y creo que si luego hablamos más adelante de nuestras marcas, de nuestros nombres, algunos ya los conocéis, pues el vino más famoso de la bodega es Madre Mía, con ese jabalí. Tiene una historia detrás, una historia de amor, de amistad y así lo relatamos en la contraetiqueta.
porque creemos en eso, en ese mensaje en una botella que decía una canción de Police, que recordaréis. Y esa es nuestra filosofía, ¿no? Vender mucho más que vino. Te queda el paquete. Sí. Bueno, pues lo nuestro es que es muy parecido, porque antes se lo decía a ellos. Existen ellos, no sé si lo conocéis, pero en el caso del vino de toro y en el caso de casi todas las zonas de la provincia, que por supuesto nos las conocemos bien y nos las conocemos todas las historias desde hace 82 años que empezamos, pues aquí la gente, o sea, ha habido muy poca inversión local. No sé si de eso se es consciente, ha habido muy poca inversión local y gente como Divina Proporción es lo que se necesita en las zonas productivas para que las zonas productivas crezcan. Que haya gente local que crezca, que crea en lo suyo, porque el que viene de fuera, con todos mis respetos, viene a hacerlo fantásticamente, viene a aportar, aquí ha venido gente, las mejores bodegas del mundo, los mejores enólogos del mundo, pero el de la tierra es el que se lo tiene que creer, el propietario del terreno es el que se lo tiene que creer. Te pueden convencer, te pueden contar cosas, ¿no? Y lo nuestro pues es un caso parecido, lo que pasa es que lo nuestro, como casi todo lo que nos ha pasado hasta llegar aquí a sentarme en esta mesa, mi familia paterna, en la parte del vino, aunque bueno, la materna también, porque mi madre es de Moraleja del Vino, eso son casualidades, porque empezamos, mis abuelos eran de Porto de Sanabria, el apellido no es nada... No voy a entrar en lo de castellano y no castellano. Pero bueno, mi apellido es gallego, por supuesto. Mi apellido de mi padre, porque mis abuelos eran de Porto de Sanabria y casualidades de la vida conocieron a un señor de Casaseca de las Chanas, mi abuelo conoció a un señor de Casaseca de las Chanas y le convenció para mudarse con toda su familia a lo que yo siempre llamo, cuando hago visitas, el colmo de la emigración, que es moverse de Porto de Sanabria a Casaseca de las Chanas. De la nada a la nada más absoluta. Pero también con orgullo digo, por casualidad, porque compraron unas vacas, una casa, unas tierras para labrar, compraron unas viñas, pero es que cayeron en la única comarca agrícola del mundo, lo ha dicho antes Javi, que se llama la Tierra del Vino, la única comarca agrícola en el mundo. Bueno, tiene unas razones históricas que no voy a entrar en ellas, pero la única comarca agrícola. Y allí empezaron a hacer vino y se creyeron que tenían que hacer vino. Mi abuelo hacía vino, vendía vino y si no compraba y si no vendía y salía con la bicicleta para allá y para acá. Y luego mi padre es un auténtico convencido de su tierra, es una persona muy convencida de todo lo que hace. Pues decidió estudiar enología, se quedó a trabajar con su padre, era muy mal estudiante, a los 14 años dejó la escuela, se puso a trabajar con su padre. Como trabajador es incansable, me imagino con 14 años no sé cómo sería, porque con 82 es incansable, pues con 14 no sé cómo sería. Y le gustó mucho, decidió estudiar enología, se fue a estudiar enología a la única escuela que había entonces, en Valencia, y allí se dio cuenta, mezclándose con gente como él, en los años 60, con gente como él, que venían todos de pueblo, con vidas agrícolas y tal, de que había otro mundo, de que el mundo del vino barato, corriente, de mesa, que era aquí, que era parte de la alimentación, porque era parte de la alimentación, tú te has puesto un vaso de leche, pero la gente se pone un vaso de vino. Sí, lo comentaba al principio, que antes era lo normal comer con vino. Era lo más normal, comer y no solo comer, no podemos llamarlo hidratación, pero mucha gente se lo tomaba como hidratación. Y bueno, pues convencido de eso, pues volvió a casa y decidió cambiar un poco las cosas, ampliar la bodega, empezar a elaborar mejor y sobre todo, lo que ha dicho también, es que es un calco, es poner marca. Lo que mi padre hizo fue, aparte de, me imagino, hacer mejor vino, es embotellar el vino en el origen en la bodega y ponerle una marca y empezar a vender con marca, ¿no? Y con una marca, si el vino te gusta, si el Madre Mía te gusta, pues tú pides un Madre Mía, ¿no? Claro. Y eso cambiarlo es muy complicado y ese es el poder de la marca. Y luego, pues en la Tierra del Vino prácticamente se abandonó el viñedo, pues porque esta España nuestra se vació en los años 60 y 70 y se fue, 2/3 de mi pueblo se fueron, un tercio al País Vasco, el otro a Madrid y el otro a Cataluña, y llegaron los tractores y no entraban por las viñas y había que poner cereal y se arrancó el viñedo, ¿no? Y en cambio en Toro, que yo creo que son un poquito más concienzudos, por decirlo en positivo, son un poquito más mirados por lo suyo, pues mantuvieron vivo el viñedo y había
comercio, un cierto comercio pequeñito que hizo que nosotros, bueno, pues nos aprovecháramos de eso, llegando a un acuerdo con viticultores para comprar uva, para hacer vino, hasta que se creó la denominación de origen Toro y nos tocó crear esta bodega. No sigo contándolo, pero bueno, seguimos haciendo vino en la otra bodega y aquí. No, a mí lo que me fascina es que has dicho que tu abuelo se mudó de un lado al otro, se mudó y compró una casa, unas vacas, no sé qué. Yo me he mudado a Madrid y me he comprado una tele y la estoy pagando todavía. Bueno, ahí vas a la diferencia, porque estamos menospreciando el Porto de 1941. Ya, en el Porto de Sanabria, no sé si alguno habéis ido a Porto de Sanabria, el Porto de Sanabria de 1941, que no había carretera, porque hasta que no se hizo un embalse allí no se hizo una carretera, la gente se comunicaba por el monte con el puente de Sanabria y con la Sanabria más desarrollada. Por los prados que tenían mis abuelos le pagaron mucho dinero, por la casa que tenían le pagaron mucho dinero, por la tienda de ultramarinos, que era lo que se dedicaban, le pagaron mucho dinero y pudieron comprar cosas más grandes en casas de Calachanas. Y tú, te tengo que decir que has hecho lo contrario. Sí, nuestra generación lo está haciendo todo al revés, la verdad. Hablando de la provincia, bueno, aquí estamos en el corazón de una denominación de origen tan señera como es la de Toro, pero en la provincia tenemos otras denominaciones de origen que no le voy a preguntar a nuestros invitados, porque seguro que se las saben, pero sí a Manuel, ciudadano medio, ¿cuáles son las denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Zamora? Toro. Esa estaba fácil. Arribes del Duero. Arribes. Arribes. Es que si dices Duero creo que no le sienta bien a los de Ribera. Y ya. O sea, sé que hay alguna más y alguna que está en trámites, pero hasta ahí llego. Bueno, pues tenemos, viendo un poco, aparte de la de Toro de norte a sur, tenemos la denominación de origen Valles de Benavente, que tiene la variedad Prieto Picudo, ¿no? muy típica de los vinos de la provincia de León. La denominación de origen Arribes, conseguida en 2007, que se beneficia, ¿no? de ese microclima que tenemos en la zona de los Arribes o las Arribes, en función de si estamos en Zamora o en Salamanca. La denominación de origen Tierra del Vino de Zamora, también de 2007, que coge el sureste de la provincia de Zamora y un poquito del norte de la provincia de Salamanca, algunos términos municipales. Y me gustaría preguntar, hablando de denominaciones de origen, de este grado de protección que se da a determinados vinos, a nuestros invitados, ¿qué papel tiene la denominación de origen a la hora de producir y de comercializar un vino como el vuestro? Bueno, las denominaciones de origen, claro, es el marco que te ayuda siempre y que te potencia. Y desde luego que sin ellos no seríamos nada. El trabajo aquí en Toro, nosotros, por lo menos nuestra experiencia, siempre nos han ayudado y sí, hemos llegado hasta aquí y todo ha sido tan fácil, aparentemente, para nosotros, porque es verdad que en solo 14, 15 años estamos llegando a todo el mundo, ¿no? Estamos en todos los continentes ahora mismo. Creemos que sin duda por esa denominación de origen y por todo lo que ha contado también Manuel Fariña ahora, que yo le escuchaba y no podía dejar de pensar en esos familiares suyos, ¿no? Su padre, su abuelo, que al final es a ellos a los que debemos todo, tanto la denominación de origen como la bodega Divina Proporción y las que vienen ahora y las nuevas, ¿no? Las nuevas bodegas. Le debemos mucho pues, a estos hombres que trabajaron décadas atrás y que lo han hecho todo. Y la denominación de origen, para las bodegas que empezamos, desde luego que es muy importante y nos aprovechamos, ¿no? Un poco de ese trabajo que ya está hecho y que nos han permitido pues, llegar a muchos lugares. Gracias a la denominación de origen, pues yo recuerdo haber estado en Chicago, en Nueva York o en Singapur, ¿no? Por decir 3 lugares. Y sin la denominación de origen yo no habría viajado hasta allí con los vinos como he viajado y he disfrutado del placer de ver a gente de estos lugares que he dicho disfrutan bebiendo el vino y comentándolo conmigo. Y es un lujo no poder tener esta denominación de origen. A mí por lo menos nos ha ayudado. Pero esto ¿cómo funciona? Porque no creo que sea embotellas el vino y de repente llaman al timbre y dice: hola, soy señor denominación de origen, te compro 1000 botellas. ¿Cómo es el proceso de que el vino que tú produces entre en la denominación de origen? ¿Tiene que pasar un test de inteligencia? Bueno,
el sistema de denominaciones de origen europeo, que es algo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, y me parece que tenemos que estar orgullosos en Europa de este sistema, es un sistema que, dependiendo del lugar, porque no todo es exactamente igual, pero en la mayoría de los del vino es en un entorno geográfico muy concreto, con unas tradiciones muy concretas, resumiendo mucho, que en este caso son variedades de uva, un territorio muy concreto, unas zonas de producción y una forma de cultivar, tú puedes acogerte a esa denominación de origen. De hecho, nosotros estamos en esta bodega porque mi bodega de Casa Seca de las Chanas está por 2,5 kilómetros fuera de la denominación de origen. Y no puedo hacer vino en Casa Seca de las Chanas si tuvimos que construir esta bodega. No puedo hacer vino de denominación de origen Toro, me refiero. Entonces, existen una serie de controles y una serie de normas que tú tienes que cumplir desde el marco de plantación de tu viñedo, las variedades, la forma de cultivarlas, la producción por hectárea, la forma en la que elaboras el vino, el embotellado. En el caso de Toro, por ejemplo, solo puede venderse vino embotellado en botellas de 75 centilitros, de 1,5 litros, de 3 litros, no sé cómo es, pero hay ciertos tamaños que no se puede, el etiquetado, etcétera, etcétera. Pasa unos controles de calidad, el vino pasa unos controles de calidad, es decir, no puede salir un vino, en teoría, no puede salir un vino de la denominación de origen Toro o de cualquier otra denominación de origen que no cumpla con unos estándares mínimos de calidad, analíticos y de cata. Claro, sí, es verdad que la normativa pues todos tenemos las visitas, ¿no?, de los técnicos de la denominación de origen para comprobar que todo esté en regla. El control es exhaustivo, no es tan fácil, no nos llamar. No. Desde luego que el control es total y no. Si quieres hacer algo diferente, por ejemplo, nosotros tenemos un vino que se llama Loquillo, en referencia, pues sí, al cantante, a Loquillo, que queríamos que fuese pues un vino para experimentar, para hacer otras cosas, ¿no?, y para probar otras variedades, y no pertenece a la denominación de origen Toro. Así que también puede ocurrir eso, ¿no?, que tú estás dentro de una denominación, pero también te puede salir un poco de la norma a veces para hacer cosas que tú quieras y sentirte libre. Sí. Es un poco como la novedad, o sea, como ir elaborando un poco el patrimonio, o sea, cómo el patrimonio mueve, o sea, cómo el patrimonio se mueve, pues un poco esto, ¿no? Cómo el vino se mueve, cómo podéis evolucionar y mejorar la denominación de origen, me imagino. Bueno, yo hago muchas visitas guiadas mías, las termino con una degustación de vinos en Zamora con Javi Vinos, que no es este Javi, es Javi Vinos, que es el que tiene vinos de Zamora, ¿vale? Que para nosotros es Javi Vinos. Y claro, le escucho muchísimo hablar, me interesa mucho, pero yo del mundo del vino no tengo ni idea hasta que he empezado a hacer las degustaciones con él, y habla de un montón de denominaciones de origen, ¿no? Y hay una que todavía no se ha formalizado, que es la de O Sierra de la Culebra. De hecho, lo que he hablado con él y lo que me he informado, realmente Diputación la apoya económicamente y se comprometieron hace unos meses, si no recuerdo mal, en enero, a costear la infinidad de estudios que se necesitan, ¿no?, para llevar a Europa, para que te puedan asignar esa DO, ¿no?, que no solamente es cómo cultivas, el tipo de uva que tienes, sino la tradición histórica que tiene ese lugar, tiene esa región, ¿no? Entonces, en este contexto me gustaría preguntaros que cómo es la cooperación con otras denominaciones de origen. En Zamora, en Castilla y León, en general, ¿cómo os lleváis? O sea, ¿qué hacéis? Bueno, yo no formo parte, o sea, no formo parte activa de ningún órgano de gobierno, bueno, sí de control, pero no de gobierno de la denominación de origen. Entonces, yo no soy portavoz de nada, y yo creo que tú tampoco, Cristina, ¿no? No, yo bastante tengo ya con Divina Proporción, que vamos, y todo lo que tengo aparte. A mí me ocurre lo mismo. Yo personalmente tengo muy buena relación con muchísima gente, con otras denominaciones. Sí. Creo que precisamente posiblemente eso es una de las cosas que se deben hacer más, que es colaborar. Es decir, todo este sistema que he explicado antes ha sido maravilloso y nos ha traído hasta aquí. Sí. Pero claro, que Divina Proporción, bueno, yo no pongo el ejemplo de otro, pero nosotros tenemos 25 variedades diferentes, la mayoría las tengo fuera de la denominación de origen Toro, pensando en experimentar, simplemente en experimentar. Bueno, pues la tradición hay que empezarla en algún sitio, ¿eh? Yo siempre pienso eso, la historia empieza en algún lugar y la tradición empieza en algún lugar. No solo se puede vivir de la tradición, que a veces aquí nos pasamos con eso, ¿no? Sí, así es. Y luego el caso de las denominaciones de origen, pues yo creo que ha servido, que tiene que poner unos mínimos de calidad que tienen que ser bastante exigentes, pero
el interés máximo, no solo de las bodegas, sino por ende de los viticultores y de la sociedad en la que se cultiva, es que haya una buena comercialización. Y la buena comercialización, sobre todo, se hace uniéndose. Yo creo que, sobre todo, para eso vale la denominación de origen. Por ejemplo, existe un caso que funciona relativamente bien, que es la denominación de origen Ribera del Duero y la denominación de origen Rueda. Tienen un acuerdo por el que en algunos países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, en Puerto Rico sé que lo hacen, no sé si también lo hacen en Inglaterra o en Alemania, van juntos, es decir, tienen un presupuesto conjunto, que además normalmente cuando tú te unes hay un tercero que pone más pasta, que suele ser el gobierno regional o el gobierno nacional, y entonces tienen presupuesto para ir a hacer unos pedazos de eventos fuera que los demás no nos podemos permitir. Y es verdad, y aún así nos podemos permitir salir, ¿no? De vez en cuando nos sacan de casa. Alguna excursión hacemos. A los lobos, a tomar un Sí, pero cuando escucho hablar a Manuel, pues me vienen las palabras de mi hermano, ¿no? Que es el bodeguero. Mi hermano, que es Máximo San José, que es mi hermano. Yo estoy aquí como periodista y como portavoz, ¿no? De la bodega, pero en realidad es el que debería estar siempre aquí, es él, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues a él no le gustan demasiado los micros, lo siento, entonces tengo que venir yo, pero sí os puedo hablar de él, aunque él no esté, os puedo contar que cuando yo le escucho hablar, yo le escucho muchísimo, claro, en familia, porque esto al final es un proyecto familiar y hablamos muchísimo de vino. Me recuerdan tus palabras a las de él, a mi hermano, ¿no? Porque los veo, el punto de conexión es que los veo muy artistas, ¿no? Muy artistas en esto de sentirse libres y de, a ver, yo estoy en la denominación de origen y la respeto ante todo y respeto el nombre de Toro ante todo, pero es verdad que me gusta crear. Esa palabra mi hermano también la utiliza mucho, ¿no? Y es verdad que él necesita siempre crear cosas nuevas, probar sus vinos, tener sus momentos de intimidad. Mi hermano es verdad que en la sala de barricas tiene muchos momentos en los que en su soledad pues es donde piensa, ¿no? Qué vino, qué características tiene, quiero darle un toque, quiero hacer algo diferente. Y tenemos la suerte de tener a gente como mi hermano, que es Máximo San José, o Manuel Fariña Junior, o el padre, o todos, que pues son, para mí son artistas. Es que son artistas y el vino es un arte. Eso es mi tesis fundamental. El vino es un arte, necesitamos mucho vino para disfrutarlo como una obra de arte en la que juegan un papel fundamental pues todas las emociones, ¿no? Cuando probamos un vino pues vemos cómo despierta muchísimas emociones en nosotros. Y las denominaciones de origen, volviendo a esa competencia, cómo nos llevamos, yo desde luego que no sé qué me pasa, pero a mí solo me gusta la denominación de origen Toro, no sé por qué. Me cuesta beber otros vinos, los bebo y me gusta el vino muchísimo, claro. Pero reconozco que a mí el que más me gusta es el de Toro. Es que no sé qué. Creo que para mí es el mejor y no puedo evitarlo. Y la verdad es que Ribera del Duero reconozco que se parece muchísimo a Toro. Me cuesta a veces diferenciar entre un vino de Toro y uno de Ribera del Duero porque creo que tienen muchas características en común. Ese río Duero nos une a todos y hay grandes vinos, claro, no vamos a negarlo. Nosotros, en nuestro caso concreto, pues sí que hemos tenido buenas relaciones siempre con Rueda, porque Toro no tenemos grandes vinos blancos, como sabéis, y es muy demandado el vino blanco. Nosotros en la bodega, la gente nos pide vino blanco y nosotros no tenemos tanta capacidad de repente producir un vino blanco. Entonces, hace años que sí colaboramos con Rueda para intercambiar vino. Ellos nos dieron vino, nosotros les pasamos nuestro vino y tenemos un vino loquillo, esta marca de loquillo que hablamos. Tenemos vino tinto y vino blanco también con vino de Rueda. Por ejemplo, y estamos abiertos a más colaboraciones. O sea, sí que nos gusta, reconozco que nos gusta colaborar con otras denominaciones en ese afán de descubrir y de improvisar. Hablas de producción y para la gente que nos esté escuchando pues dirá, bueno, ¿y esto del vino en Zamora es realmente relevante? ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, pues para saber si es poco o mucho lo mejor normalmente es compararse, aunque a veces no guste. Bueno, pues en España tenemos 900.000 hectáreas de superficie plantada de viñedo, de las cuales 83.000 están en Castilla y León, que es algo más de un 9% que decía Manuel en la introducción, y de esas 83, 11 hectáreas están en nuestra provincia, 11.000, claro.
y lo que es un 13% de las que están cultivadas en la comunidad, en Castilla y León, liderando Valladolid, que antes mencionabais esas denominaciones de origen Rueda y Ribera del Duero, y detrás de Valladolid, Burgos, que como sabemos tiene una parte del territorio en la denominación de origen Rioja, y otra tan importante como de Ribera del Duero, también con 22.000 hectáreas. Y os pregunto a vosotros que estéis en el territorio, ¿tendríamos que aumentar esa producción que tenemos, ese cultivo de uva que tenemos en la provincia? ¿Hay margen de mejora? No sé si es suficiente el terreno cultivado, si podría ser atractivo para nuevas bodegas que vengan a cultivar. Bueno, tengo que decir la verdad, porque Sí, estoy claro. bajo juramento. No, pero estaría bien no mentir. La realidad es que es que sobra viñedo. En España sobra viñedo, no sé si se reconoce, en España sobra bastante viñedo, en el mundo sobra viñedo, ahora hay más producción que consumo, y eso es un problema, no hay que explicarlo, ¿no? En el caso de la provincia de Zamora seguramente estamos llegando ya a nuestro punto de equilibrio, porque la provincia de Zamora tenía hace 50 años 6 o 7 veces más superficie de viñedo. La provincia de Zamora tenía en los años 50 la misma superficie aproximadamente que tiene la denominación de origen La Rioja ahora mismo. Éramos una zona superproductora. Por ejemplo, el pueblo de Fermoselle, por no centrarnos en todo, el pueblo de Fermoselle hace simplemente 20 años metía como 7 millones de kilos de uva en una vendimia como esta, y este año pues meterá 100.000 kilos de uva, 200.000. Y así ha pasado en casi todos los lugares, ¿no? Entonces, el objetivo no es producir más, sino producir más valor. Yo creo que ese es el único objetivo que tenemos todos. Habrá casos en los que necesitamos más uva, habrá casos en los que sobra uva. Eso, el problema no es de superficie de viñedo, sino que creo que es de valor de la uva y de valor del vino. Bueno, hablabas antes de esa tercera fuerza que empuja las denominaciones de origen, que es el gobierno que toque, local, la Junta. No, yo nunca, yo no le he pedido nada, ¿eh? No le he he pedido dicho que nada. hayas pedido nada. Me refiero a que si desde estos organismos creéis que se podrían hacer mejor las cosas de cara al sector del vino en Zamora. Bueno, No es el papel que juega tampoco. No quiero tampoco. Vengo aquí yo no informarme. quiero meterme en ningún charco, pero yo siempre digo que el que tiene que sacarse las castañas es uno mismo. Entonces, el propio sector es el que tiene que trabajar porque sea viable, porque nos desarrollemos más, porque haya más valor añadido. Yo creo. Las administraciones tienen un peso importante, por supuesto, y eso no hay que negarlo, ¿no? Pero no creo que tengamos que depender en nada de las administraciones, pero están metidas en los consejos reguladores, no sé si lo sabéis, son una de las 3 patas, está el sector productor, viticultor, las bodegas y la administración. Son 3 patas que depende cómo se muevan, pues van las cosas hacia un lado o hacia otro, entonces tienen su importancia, ¿no? Sus decisiones tienen su importancia, ¿no? Sí, es verdad que es un sector que gana peso, lo vemos en Toro, pues como ha crecido el número de bodegas, ¿no? Desde Manuel Fariña, cuando comenzó sus primeros pasos al día de hoy, ¿no? Con más de 60 bodegas en Toro, indudablemente pues eso será porque algo va bien, ¿no? También desde los gobiernos, desde los que nos dirigen. Y bueno, pues nosotros no pedimos nada, Manuel, pero bueno, si nos dan, que no pasa nada, que nos den más. Tampoco pasa nada, que si quieren venir por aquí, vernos, visitarnos, pedir nuestra opinión, estamos abiertos para opinar y para decir todas las veces que haga falta, ¿no? Todo lo que tiene esta tierra. Y volvemos a hablar de Zamora, ¿no? De lugares que parecen lugares perdidos y románticos ahí en el mapa a punto de perderse, y no es así, porque hay mucha gente joven como somos nosotros luchando y apostando por esta tierra, y los invitamos a que vengan para que conozcan con nuestro testimonio pues todo esto, que hay mucho que aportar y que no hace falta que vayamos todos a Madrid a vivir, que ahí no hay sitio para todos, que también en Zamora se vive muy bien. Y bueno, con empresas y con ideas, sobre todo ideas como las que estamos exponiendo hoy. Y sobre el tema del viñedo que hablábamos antes, pues sí, es verdad que sobra uva, que a veces hay dificultades, ¿no?, para poder comercializar con toda esa uva. Nosotros en nuestra bodega estamos creciendo todavía y necesitamos uva porque no tenemos suficientes viñedos, tenemos viñedos jóvenes,
seguimos plantando, seguimos intentando pues, buscar el equilibrio, ¿no?, entre ese viñedo, esa uva de viñedos históricos que compramos a grandes agricultores de Toro y la nuestra, que todavía es un viñedo joven, porque es verdad que nuestro viñedo lo hemos plantado a raíz de tener la bodega desde 2010 en adelante. Entonces, bueno, el viñedo pues sí es un sector que daría para otro programa. Sí. Bueno, igual hay algún político nos está escuchando en podcast, porque como esto se emite, ya lo sabéis, en Spotify y en YouTube, pues igual hay alguien que de repente nos está escuchando. Pero pues bueno, sí, que vengan a Zamora más, que vengan a Zamora una vez al mes. un poco más, hombre. Pero bueno, ya que habláis esto, Manuel Fariña ya ha contado el origen de la bodega, tú ya has dado unos matices, ¿no? Como no podía ser de otra manera, pues aquí viene mi cuñita patrimonial, ¿vale? Porque no podía faltar el patrimonio y obviamente no podía faltar el románico, ¿vale? Así que os voy a transportar un momentito a Zamora, a la iglesia de San Claudio de Olivares, como podía transportaros a muchísimas otras, ¿no? En esa iglesia, que no sé si la ubicáis en vuestra cabeza, fijaos en la portada, en la puerta que tiene, la única que tiene porque no tiene más, ¿vale? En cada una de esas dovelas, que son las piezas que hay marcando los arquitos, hay labrado un calendario agrícola, ¿vale? Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Y los meses que mejor se ven son septiembre, octubre y noviembre y casi diciembre, ¿vale? ¿Qué se estaba haciendo en noviembre? Esto la próxima vez que vayáis os fijáis, porque ahora no creo que ninguno la tengo en la cabeza, ¿no? Yo no. Pues no, obviamente. Además, no vienes a mis visitas, pues peor todavía. No te vas a enterar de nada. Tenemos a 2 personas, ¿vale?, que están descabezadas, que están trabajando la viña, ¿vale? Septiembre, ya mezclándose un poco con octubre, ¿no?, que es cuando realmente están acarreando los toneles de vino y se ven a esas personas subidas a un tonel de vino, ¿no?, y lo están transportando para guardarlo. Es decir, ya desde tiempos antiguos este momento es muy, muy importante y estaba marcando la vida de esas personas del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Sé que vuestras bodegas, ya habéis dicho que no se remontan al siglo XII o siglo XIII, ¿no? Y tú ya has contado la historia. ¿Tú nos puedes contar un poquito más, Cris, de por qué empezasteis, cuál es ese verdadero origen, ¿no?, de vuestra bodega? Sí, claro, nuestro origen, pues sí, es muy reciente. 2010, mi hermano Maxi, que ya os he hablado de él, de Maxi, y su mujer, Giovanna, tenían bares aquí en Toro, tenían cuando eran más jóvenes, pues bares y decidieron, siempre tenían claro que querían tener una bodega, porque es la forma de contribuir también a ese patrimonio vitivinícola que tiene Toro tan importante y que nos caracteriza tanto, ¿no?, el mundo de las bodegas. Era su sueño, esa bodega, y un día dieron el salto, empezaron a construir esa bodega de la nada, ahí en el Cristo, ¿no?, en la zona del Cristo de las Batallas, de la ermita del Cristo de las Batallas, en plena Vega de Toro. Todo empezó con un proyecto pequeñito, pues esa ilusión que tiene tanta gente, ¿no?, por producir un poquito de vino, y rápidamente se fue de las manos. Aquello, el éxito se percibió en los primeros años. Entonces ha sido un consejo así para los que se decidan a dar el salto empresarial. Lo que hicieron esta joven pareja, fue ir paso a paso. Empezaron con una pequeña bodega. Cuando ellos vieron que aquello iba bien, que crearon un vino que se llamaba Madre Mía, solo tenían empezaron con Abracadabra, que funcionó, pero tampoco fue un éxito rotundo. Pero luego apareció este vino Madre Mía con esa etiqueta del jabalí, y un tal Robert Parker, que no sabíamos muy bien quién era, pero resulta que es un peso pesado en este mundo del vino y de la crítica sobre vinos, dio muchos puntos a ese vino Madre Mía. Y a partir de ahí, de ese momento, ¿no?, estamos hablando del inicio de la bodega, pues todo se disparó. Es que es muy importante que te den un premio o una buena puntuación en un momento dado. Esa suerte también, no sé si hay algo de suerte, pero también hay de talento, ¿no?, de talento al crear ese vino. ¿Cómo le llegó el vino al señor Parker? Claro, ahí tienes que competir. Que no vive en Casa Seca de las Chanas. Tampoco. Ahí es a través de la denominación de origen Toro, cuando te informan de esa cata con Robert Parker y que si quieres presentar tu vino. Si no lo presentas, no hay posibilidad de ganar. Aquí hay que presentarse a todo, ¿no?, que se pueda, o que tengas tiempo, o que te enteres, porque a veces estamos tan absorbidos con el trabajo que no te enteras de muchas cosas. Y en ese caso pues estaban empezando ellos dos, y a raíz de esa puntuación
todo se disparó, se vendió todo ese vino se vendió, toda esa producción, decidieron ampliar y ampliar y ampliar hasta el momento que están ahora, ¿no? En 2010 fueron 80.000 kilos de uva los que se cogieron para esa vendimia, y en esa vendimia, vamos, para producir vino, y esta vendimia de 2024 que acaba de terminar han sido 600.000, es decir, de 80.000 a 600.000 en este intervalo. Ese ha sido el crecimiento muy, muy controlado siempre y bueno, y con mucho, pues eso, intentando siempre hacer el trabajo lo mejor posible y sin creérnoslo demasiado también, porque a veces puede ocurrir eso. Y siguiendo con mucha ilusión, y como os decía desde el principio, y con nuevos proyectos que, bueno, si luego hay momento de decirlos, pues os diré, ¿no?, cuál es alguna exclusiva que tenemos, pero bueno. Qué bien, sí, me gusta. Hablabas ya de un poco de eso, de buenas vendimias, ¿no? Pero imagino que, sobre todo vosotros que lleváis muchísimos más años trabajando y vendimiando, me imagino que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Que a lo mejor puede haber un año de mala vendimia. Vale, ahora os voy a hacer muchas preguntas y con que me las contestéis en pack me sirve, ¿vale? Un momento malo, una vendimia mala, ¿qué sucede en esos casos? Teníamos el programa con Agripilar que hablaba de que a lo mejor los pistachos en ese año había habido heladas antes de tiempo o lo que fuera y se destrozaba la producción, ¿no? Pues, ¿qué se tienen que dar? ¿Qué condiciones? ¿En qué consiste realmente una mala vendimia? ¿Cómo se combate? No sé si a lo mejor tú llevas menos años, no puedes responder del todo a eso, pero igual, Manuel, tú sí. Pues bueno, yo estoy acabando una vendimia. Una mala vendimia se combate el que sea creyente rezando. Y el que no sea creyente, pues llorando. Porque nosotros estamos acabando esta vendimia y nosotros este año tenemos 300 hectáreas de viñedo propio y hemos perdido no hemos rematado todavía, pero un 30% de la producción esperada. Un 30% de cualquier cosa, no tengo que explicarle a nadie lo que es, ¿no? Pues el 23 de abril, el Día de la Comunidad, cayó una helada y nosotros nos levantamos, mi padre y yo nos recorrimos todas las viñas y, bueno, pues lo único que te dan ganas es de llorar, porque es desesperante. Se te han quemado los racimos que están a punto de florecer y eso pues implica una merma económica que se trasladará de la forma que se traslade, ¿no? Eso es en cuanto a la parte cuantitativa. Por suerte este año hay una parte cualitativa que es muy buena. Hay unos vinos que son maravillosos. Bueno, algunos estáis tomando un mosto del 2024. Está muy bueno, ¿eh? Es que me lo he tragado entero. Está muy bueno. Entonces, hay una parte que puede ser la de perder producción, que la tienes que combatir de la forma que tú puedas y sepas, que es vendiendo más y si puedes mejor. Y otra es que haya una mala cosecha de calidad, que eso sí que es un problemón, eso no hay forma de solucionarlo. Aquí las últimas que vivimos, hay algún viticultor en la sala, en el 2013 y en el 2014, no solo aquí, pero en general hubo malas cosechas porque se puso a llover y a llover y a llover septiembre y hubo unos problemas de hongos en las viñas que fueron insalvables, ¿no? Y los vinos de ese año no fueron de la misma calidad, entonces es imposible que tú justifiques todo de la misma forma que los años que son buenos, ¿no? Pero es que vuelvo a lo mismo de más producción o menos producción, es que lo que hay que ir es a más valor, ¿no? Claro. Y esa es la única forma de luchar contra estos males. Es verdad que yo no recuerdo ninguna vendimia pésima o muy mala en estos años que llevamos, ¿no? Pero cuando los agricultores o los bodegueros se quejan de una mala vendimia, luego es verdad que el vino tiene más calidad, es decir, siempre hay como una compensación. Yo no sé si es porque tiene que ver con esta denominación de origen tan valiosa y esta uva que es tan valiosa, pero al final no hay una vendimia rotundamente mala, yo creo, ¿no? Siempre se salva, aunque las temperaturas, aunque haya una helada, al final siempre hay uva. Y hay algo poderoso en esa viña, ¿no? Que siempre como que se recupera en el último momento. El vino al final sale adelante y no sé, yo no sé, tengo esa sensación, ¿no, Manuel? No sé si hay vendimias muy malas. Yo acababa de empezar a trabajar en la empresa, yo empecé en el 2011, fue mi primera vendimia completa, porque por supuesto desde que eres niño estás, pero la 13 fue una cosa... Nosotros, de hecho, en el 13 y en el 14 no sacamos nuestras gamas altas.
no vimos los vinos con la calidad para sacar las gamas altas, con lo cual cogimos cantidad, pero no cogimos la calidad. Bueno, para hacer un vinito joven, para hacer ciertas cosas sí, pero las gamas altas no las sacamos al mercado. Al final es complicado. Pero bueno, estamos en una zona, tengo que decir que nos ponemos a llorar, ¿no? Pero estamos en una zona muy estable, Claro. muy sana, muy buena, ¿eh? Sí, No- yo la conclusión que extraigo un poco es modo las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, que Esa siempre hay algo, a lo sensación mejor tengo yo, un sí. año tienes una extremadamente buena y puedes compensar la siguiente si te viene mala, ¿no? Un poco tirar de ahorros, ¿no? Como quien dice. Cuando te caes siendo autónoma y te pones de baja que no te pagan, pues tienes que tirar de lo de atrás, pues eso. Ahora voy a hablar un poco de números. Pongamos que yo quiero abrir la bodega Garrote, que suena bien, creo. ¿Cuánto cuesta una hectárea de viñedo? Aquí, Comprar una hectárea nueva. una hectárea. Yo te hablo del precio de la hectárea, por ir haciendo yo mis cálculos. Bueno, pongo un número al aire porque hay muy pocas operaciones de viñedo en esta zona, pero pongo un número al aire, depende del tipo de viña, si es una viña muy vieja, si es una viña histórica, Que me depende. vaya a dar un vino decente. Un vino decente, pues vamos a poner una cifra 25.000, 30.000 euros la hectárea. 35.000. Que esto, pregunto, ¿esto es para un nuevo productor? ¿Sabes si podría optar a algún tipo de subvención? Como si eres un joven agricultor, si eres una persona, yo creo que no sé, es de menos de 40, no sé, Óscar que está ahí, que hay un joven agricultor aquí que nos lleva a las uvas desde hace 40 años, su familia, pero si eres un joven agricultor ahora tienes opción de tener incluso derechos de plantación, es la única forma, no sé si sabéis que en el viñedo hay derechos de plantación, es decir, tú no puedes tener la tierra de tu abuelo y plantar una viña de 7 hectáreas y decir que haces vino con eso, no puedes. Tienes que tener unos derechos para producir esa uva. Puedes tener la viña como decoración, como jardín, pero no para producir vino. Entonces, puedes optar a ayudas como joven agricultor y puedes optar a derechos que no puede optar la gente que sea de una cierta edad, ¿no? Y sé que esto es más complicado, pero ¿cuánto sería más o menos el coste de las instalaciones mínimas posteriores? Ya no te hablo de servicios externalizados como el embotellado, la distribución. Manu, sino pareces lo ya mínimo. broncano en la Resistencia porque siempre hace las mismas preguntas, ¿no? Estas son las preguntas a todo. no Cuando- le pregunto- yo son más quiero fáciles. ahora ponerme a cosechar pistachos. Son más fáciles las de broncano. ¿Cuánto dinero Hombre, necesito? si quieres te pregunto si eres más machista o feminista. Tú mismo. Daría para más plato de programa, seguro. No, yo simplemente porque, joder, a alguien de mi edad se le puede pasar por la cabeza, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto cuesta? Porque cuando he hablado con otros productores de otros sectores, del sector primario, las cantidades son asustan un poco para alguien que no tiene a lo mejor una herencia, un capital. Bueno, pues para montar una bodega, si montas una bodeguita pequeñita, no tiene un gran coste, claro. Tienes que tener una nave, que la propia nave pues, tiene un coste, ¿no? Tienes que darla de alta, tienes que tener todos los servicios, pero un par de depósitos de vino tampoco te hacen dejar de comer. Y además, mira, hablaba Manuel de ese 2013 que fue una vendimia muy mala. Yo no la recuerdo porque no teníamos viñedo. También se puede empezar sin tener viñas. O sea, puedes comprar la uva y puedes empezar a hacer vino así. Luego ya, más adelante, pues ya piensas en comprar esos derechos, porque es verdad que para plantar una viña hay que tener unos derechos, y ya das el segundo paso. Pero desde luego que para producir vino y para empezar poquito a poco, como os he contado antes, como hicieron mi hermano y mi cuñada, pues se puede. Una pequeña inversión, como en cualquier empresa, cualquier negocio. Es una empresa más, un negocio más, y la diferencia en este caso es que el mundo del vino es muy bonito. Entonces yo desde aquí animo a jóvenes que quieren dedicarse a ello y empezar con una empresita así pequeñita, si se puede, ¿eh? Y de cara a traer gente aquí, por ejemplo, yo no sé cuánto cobra un enólogo. Sé que no hay muchos en cada bodega, pero no sé cuánto es más o menos lo que cobra un enólogo. Pues depende de lo rockstar que sea, así cobra. Esto es como los chefs. El cacho. Pero ponle una horquilla. No vas a poner Bueno, pues en LinkedIn no, hombre, pues, eso. pues una persona que acabe de salir de la universidad, que tiene todos los conocimientos de enología, además los enólogos suelen ser gente que sale muy bien formada porque aparte de chuparse los años de estudios, luego suelen hacer vendimias o ser gente que que está muy acostumbrada a trabajar. Ese es el perfil del enólogo, es gente o que viene de una zona de vino y está muy acostumbrada a trabajar, pues por un sueldo de universitario
básico de un licenciado, tienes un enólogo que te haga vino, claro, por supuesto que sí. Si quieres traer a un francés que viene con un pañuelo y ha hecho vino en no sé qué sitio de Burdeos, pues a lo mejor te sale a 100.000 euros la broma, claro. ¿No? Y luego incluso puede que los dos tengan la misma capacidad para hacer vino. Claro, y luego efectivamente, quiero decir que aquí todo es bastante subjetivo. Hay una técnica, hay un conocimiento y luego depende de lo que tú quieras hacer. Lo importante, yo creo que en el caso de elaborar vino es saber lo que tú quieres hacer. Necesitas un enólogo, pero la mayoría de las bodegas pequeñas tienen asesores, no tienen enólogos en las bodegas, tienen asesores enológicos que son gente que lleva a 10 bodegas distintas de diferentes zonas y comparten ese gasto de esa persona. ¿Y los vendimiadores siguen cobrando 50 euros al día? Tarifa estándar. Como la cocaína no ha cambiado de precio. Pues ha cambiado mucho el mundo del vendimiador. A ver, Manuel, ¿qué opina? Pero en estos años que llevamos nosotros, hay una diferencia de esos primeros años a ahora, lo difícil que es encontrar mano de obra. Es muy difícil, la gente no quiere dedicarse a este trabajo tan duro. No tiene nada que ver con otros años, décadas. Cuando yo era joven me acuerdo que toda mi generación se dedicaba a vendimiar unos días para sacarse un dinero. Hoy en día cuesta mucho encontrar mano de obra y hay que proceder incluso a otras formas de vendimia con máquinas porque no es tan fácil. Pero vamos, lo de 50 euros, no sé si para la cocaína. No digo que está inamovible en el tiempo. Bueno, Solo he pues, dicho eso. Pues con los vendimiadores no. Claro, preguntaba que si seguía siendo ese. Pues te doy un dato, pero será un dato medio, en torno a 14 euros la hora el vendimiador, es lo que ha cobrado un vendimiador medio esta vendimia. Bueno, mejor. Está mucho mejor que los 50 euros. Sí. Y que espero que no lo gaste en tonterías como la cocaína. Pues esperemos que no, por favor. Nada de cocaína. Beber vino sí, pero cocaína no. Espero que no sea el titular del podcast. De hecho, yo estaba buscando un titular y ya lo tengo. Lo tenemos. Bueno, pues vamos a alejar ahora un poquito el zoom. Con moderación. Hemos estado hablando del Ateneo de Toro, hemos hablado de la provincia, ahora alejamos un poquito el zoom y nos podemos comparar un poco a nivel mundial, ¿no? ¿Dónde está España? Hablábamos precisamente en el programa dedicado a la feria de Fromago, ¿no? Pues nos decían que sorprendentemente el consumo de queso está en mínimos en España, que todo el mundo dice como queso, pero realmente comemos muy poco queso en España. Vamos a ver qué está pasando con el vino, ¿no? Porque pensamos que España es un país fuerte, ¿no? En el comercio internacional del vino, pero evidentemente Francia e Italia siguen liderando todos estos rankings y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es algo que se ve a la legua y que comentó Manuel antes, ni el cultivo de la uva es la recolección de un producto agrícola más, ni la producción de vino es la fabricación de un producto alimenticio más. El año pasado visitaba precisamente en estas fechas, antes has mencionado, la zona de Burdeos. En concreto entré en un bar en San Emilión, ¿no? Y pedí la carta y confundí el precio de la copa con el precio de una botella, la verdad. Y allí reflexioné sobre lo importante que es la cultura del vino, no solo la producción del vino, sino todo lo que envuelve el vino. Y hoy este acto es un ejemplo, ¿no? De lo que puede ser la cultura del vino, porque es un producto con muchísimo valor añadido, ¿no? No es el producto desde que sale de la fábrica hasta que llega a la copa de un bar o de un restaurante, ¿no? Pues la diferencia es brutal en ese valor que se está creando, la inversión en marketing, el potencial turístico que tiene el vino y, por supuesto, la repercusión económica. En nuestra provincia tenemos cada vez más bodegas abiertas, más valor añadido, tenemos 3 rutas turísticas vinculadas a la cultura del vino. ¿En qué grado, os pregunto a los invitados, en qué grado es importante para la venta del vino y de qué manera puede mejorarse, ¿no? Todo este potencial turístico que tiene el vino alrededor? Bueno, vosotros sois súper expertos en esto. O sea, pero bueno, yo creo que siempre es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, cuanto más... O sea, lo que hay que generar es cultura en torno al vino. El vino en España, ha sido un alimento durante siglos. Y
todavía no nos quitamos esa idea de la cabeza. Incluso las nuevas generaciones nos cuesta quitarnos eso de la cabeza. Cuando hablas de un alimento, hablas de que la patata la compras lo más barata posible, el arroz lo más barato posible y el vino lo más barato posible. Bueno, con lo demás espero que no lo hagáis, pero con el vino desde luego que no. Hay que generar valor y el valor se genera generando cultura, explicando. Es decir, el ejemplo de Sant-Emilion, yo siempre digo, si es que había que llevar autobuses de productores de aquí, de uva, de vino y comercializadores a lugares como ese, en los que se vea la riqueza que genera, el valor añadido que se genera por el vino, que en Toro no nos podemos quejar, porque de donde estábamos a donde estamos no nos podemos quejar para nada. Hay regiones mucho peores dentro de la provincia de Zamora, la propia en la que yo vivo, la tierra del vino, es evidente, ¿no? Pero generar cultura quiere decir que se hagan visitas a bodega, que se explique el proceso, que se explique el trabajo que hay, todo lo que estáis haciendo hoy vosotros, ¿no? Que se unan con catas. Las catas no tienen por qué ser aburridas, ni contar rollos, ni tiene que salir la gente aquí diciendo, madre mía, este tío pedante, lo que me hace es salir a tomar una caña. El vino tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser un movimiento circular que haga que se genere valor y ese valor haga que se mueva la cultura. Y además el vino, en cualquier zona de vino, normalmente es el motor de la región. Cualquier zona de vino, el vino suele ser el motor. El caso de Toro, aunque no nos demos cuenta, o sea, las bodegas traen turismo, ese turismo va a la hostelería, va a los museos, va a los hoteles. El sector del vino atrae población, atrae enólogos, atrae gente formada. En las bodegas necesitamos gente con formación universitaria para muchísimas de nuestros trabajos. Y es gente que se queda aquí, que consume, que conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una bola que hay que intentar no parar y ponerla más arriba, ¿no? Nosotros estamos en 2 o 3 bares y en Madrid estamos en muchísimos bares, pero en Valladolid, en Zamora muchísimos, por suerte, en Salamanca también, pero en Valladolid estamos en 4, 5, a lo mejor 10 bares estamos. El vino de Toro cuesta muchísimo. A ver, yo os voy a desarrollar todo esto un poco mejor después. Pero decís, no sabemos cómo llegar a esas cartas, a esos sitios donde no estamos, y a la vez decís, no destinamos recursos al marketing. A lo mejor tiene algo que ver una cosa con la otra. Bueno, Pero no los destinamos nosotros, divina proporción, porque bueno, después lo desarrollo es mejor. otra forma Me voy a de poner dirigir otro la chato bodega. de leche Pero entera que se me ha acabado todo lo que tengo aquí. no se puede competir con Ribera del Duero en Valladolid, es muy difícil. Bueno, yo soy un poco diferente porque me gusta mucho el vino, con moderación, y me gusta el de casi todas las regiones, el bueno de casi todas las regiones, me gusta. Entonces, a veces que me supone un problema eso, porque no... Luego hay que conducir. Luego hay que conducir, no, y además en eso soy muy moderado. Bueno, Pero- por cierto, este vino está muy bueno, el que acabo de probar. El Malvasía. Y lo otro era... De cómo llegar a la... ¿Cómo nos colamos? Bueno, hay una cosa que desde luego los zamoranos no nos podemos fustigar, porque los zamoranos, individuo a individuo, hormiguita a hormiguita, somos exportadores y operadores logísticos. O sea, yo viví 6 años en Madrid y yo todos los fines de semana venía a casa, a la vendimia o a lo que fuera, y me volvía con los tuppers que me preparaba mi madre, por supuesto, pero también con mis cartones de leche Gaza. Mira, te voy a dar un dato. ¿Sabes cuántas cajas rurales de Zamora había hace 8 años cuando yo no estaba en Madrid? 0. Ahora hay 3. Así que... por algo será. Habla bien de tus ahorros. pero los zamoranos, lo único que nos falta es multiplicarnos más. Es Sí. lo único que nos falta. Pero el zamorano es el que ha hecho casi todo el trabajo fuera de Zamora. O sea, Madrid, si en Madrid hay vino de Toro, es porque hay zamoranos. Si en el País Vasco hay vino de Toro, es porque hay zamoranos. Si en Barcelona hay vino de Toro, es porque hay zamoranos, que tienen un bar, que para allí el taxista que es de Sanabria, cuando no está de servicio, a tomarse un vino. Somos los principales Somos los principales de lo nuestro. y lo somos. Y tenemos que sentirnos orgullosos. Bueno, yo desde luego lo digo como bodega. Siempre damos las gracias a los zamoranos. ¿Cómo va la autopista después de una Semana Santa, después de unas Navidades, después de un San Pedro? Pero si se caen los coches, de cómo van cargados de chorizo, de queso, de vino, de leche... Y eso, vamos, y no le cobramos el transporte, lo llevan ellos gratis. Sí.
Sí, eso es verdad. Yo me acuerdo en el colegio mayor también que llevabas con el chorizo de Villafáfila y ya venía todo el mundo por el pasillo a por el chorizo de Villafáfila. Entonces yo creo que somos nosotros los que lo llevamos fuera. Lo que es cierto es verdad que no somos comerciantes natos, eso también es verdad. Es decir, tenemos este carácter nuestro, más bien introvertido, más bien de cercanía, familiar, que nos impide salir. Pero lo que hay que hacer es salir y decir que tienes lo mejor del mundo, que lo tenemos, por supuesto que lo tenemos, y si no, yo siempre digo, y si no, que me lo digan. No, claro. Y convencer. Yo te voy a hacer una pregunta de sí o no. ¿Hay formación especializada en enología en Zamora? ¿Hay algo relacionado de estudios con vino en Zamora? Bueno, no me voy a quedar en el sí o no, y lo siento por tu pregunta. No lo hay. Hay una ingeniería agrícola, un grado en ingeniería agrícola, que ya es algo, que además, bueno, sí es de industrias agroalimentarias, pero aquí Toro, donde está el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, ahí había montado una bodega experimental para hacer un FP de enología. En Toro, hace 100 años, era uno de los pocos lugares de España que tenía una estación enológica donde se mandaban a analizar los vinos para conocer su calidad y para dar certificados de venta y de exportación. Hoy en día está en Rueda, hoy está en Valladolid. No quiere decir, no estoy entrando en esto de las comunidades. No, de verdad que no estoy entrando en eso. Sí, estoy entrando en nuestra propia culpa de dejar que no se hagan las cosas, ¿no? Aquí había una bodega experimental que no sé cuánto dinero costaba para que la gente se formara con un FP en profesiones que necesitamos las bodegas, en bodegueros, en semienólogos, etc. Claro, es que hablabais antes de que sí, que podemos ir a estudiar fuera, a trabajar fuera, pero que podemos volver. Vale, es que tiene que haber motivos para volver. Y tú puedes formarte, lo más probable es que si te formas en enología y echas tierras también, y echas raíces aquí, aunque vayas a trabajar fuera, lo más probable es que sí tengas esa necesidad de volver. Entonces yo creo que una de las cosas por las que habría que hacer fuerza es porque haya unos estudios que además vosotros sois los principales benefactores de ello, porque vais a tener una mano de obra que además ha empezado a sentir más arraigo por las denominaciones de origen de aquí. Entonces yo creo que puede ser un motivo importante, o sea, un lado importante por el que avanzar. No sé cómo, pero Pues creo que es interesante. Es muy interesante, sí. A mí me parece muy, muy interesante lo que planteas. Una formación profesional, estudios relacionados con el vino, ahí es donde puede estar la clave. Yo creo que has dado con la clave. Unos estudios, potenciar a estos jóvenes y abrir los ojos, ¿no?, de esos jóvenes que tienen que ir siempre a la universidad a estudiar carreras que no tienen muy claro si es la carrera de sus sueños, ¿no? Pues que miren un poquito alrededor y que vean el potencial que hay en lugares como Toro, como Zamora, con el mundo del vino, que es un mundo apasionante. Eso no les va a defraudar porque el día a día en una bodega es maravilloso. Es un trabajo mucho más gratificante que cualquier oficina, seguramente. Y tal vez pues necesiten ese impulso cuando están en la adolescencia, que no saben qué tienen que estudiar, qué pueden estudiar, pues que tengan esa opción. Gente de Zamora, de Valladolid, de estos lugares donde hay vino, es más fácil ese acceso, ¿no?, a unos estudios de vino sería fundamental para despertar ese interés en los jóvenes y que se quedaran. Eso sería el primer paso. Bueno, y hablando de jóvenes, no sé, cedes ya tu sitio a la heredera de Divina Proporción. Pues sí, porque aquí ella es la verdadera bodeguera, que a pesar de tener solo 20 años, es mi sobrina, es la hija del bodeguero que hablábamos antes, de mi hermano Máximo San José y de Giovanna Alonso, su mujer. Y Lucía, pues os puede hablar de ella. Ya se puede decir que ha participado en un vino ya, en el vino Platón, que es el crianza que tenemos, que tiene 20 meses de barrica. Es un gran vino ya, es nuestro vino más importante, y ella sí que ha estado detrás de ese proceso, ¿no?, de ese crianza reserva. Y bueno, os dejo con ella. Sí, le damos Muchísimas la bienvenida. gracias por la invitación. Estoy rodeado de herederos, a ver si se me empiezan a pegar los billetes de una vez, que me van haciendo falta, la verdad. Bueno, Lucía, bienvenida. Muchas gracias a vosotros, que para mí es un honor estar aquí, a vuestro lado y al lado de Manuel Fariña, que para mí es un ejemplo a seguir, la verdad.
Bueno, yo te quería preguntar, ya que estás aquí, que la gente joven siempre suele ser rebelde, ¿no? Por naturaleza. Entonces, te pregunto, ¿cómo crees que la nueva generación de viticultores puede ayudar a las denominaciones de origen de aquí de la provincia? Yo creo que... Empiezo fuerte. Yo creo que los jóvenes debemos apostar por Zamora y por nuestras raíces y nuestra tierra. Yo tengo 20 años y tengo claro que mi futuro está aquí. Mi futuro está en Toro, en Zamora, y si mis padres en su momento, cuando crearon la bodega, cuando comenzó el proyecto de Divina Proporción, apostaron por esto y ha ido tan bien, yo creo que yo debo hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué si a ellos no les ha ido bien, yo no puedo incluso crear algo mejor? Y las generaciones, mi generación y las futuras, seguir apostando por esto, que es un mundo muy bonito y que incluso también los altos cargos crean en esta tierra y apuesten por crear aquí negocios locales, porque me parece muy interesante y a todos nos encanta Madrid, nos encantan las grandes ciudades y su movimiento, pero también la paz que te da un lunes por la tarde, en mi caso después de estudiar, pero después de trabajar, dar un paseo por las viñas o mirar las barricas, esos colores marrones, es algo muy especial. La hija de Amancio Ortega dicen que empezó doblando camisetas. ¿Tú has doblado el lomo en la viña, Lucía? Claro, sí, yo vale, vamos, me han vale, obligado vale. a todo. Y además con gusto. Yo creo que mi padre siempre me ha enseñado eso, que hay que saber de todo y pasar por todas las fases. Eso Claro, es. claro. Bueno, yo iba a ir cerrando un poco el programa de cara a hablar de mejoras del sector. Y como sabéis, la especialidad mía es el marketing, pues os vengo a chinchar un poco por ahí porque decís que el producto funciona y va bien fuera, pero cuando no hay una voz superior que hable de ese producto, siempre va a tener un tope. Sin el marketing hay una zona a la que una marca no puede acceder. Y esto no quiere decir que haya que invertir grandes sumas de dinero, sino ser inteligentes y hacerlo bien. Generalmente las mejores campañas son las más baratas, eso ya os lo puedo asegurar. Y yo, por ejemplo, yo trabajaba hasta hace poco, como te comenté el otro día, para varias marcas de vino, entre ellas Azpilicueta, siento hablar de otra denominación de origen en este santuario. y por ejemplo, allí trabajábamos el concepto de la confianza. Y esto es muy sencillo, pero a la vez muy potente, y os explico por qué. Ahora, siempre hay que pensar en el consumidor, al fin y al cabo, os invito a ello, porque corremos el peligro de creernos que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros o nuestro círculo social, que al fin y al cabo pues nos contaminamos mucho de decir, bueno, la gente sabe perfectamente diferenciar un vino bueno y un vino malo. La gente no sabe, tiene ahora los tapones unidos a las botellas porque si no se le pierden. Evidentemente hay que ayudarles, ¿vale? Y ahora entramos en un pasillo de vinos y cada persona ve 300 referencias diferentes. Y no nos engañemos, se pueden guiar por algo tan tonto como es la etiqueta. Y da igual la calidad del contenido, se quedan en este caso con el continente. Y entonces ahí es donde entra el marketing, ¿vale? Y donde va a hacer que una persona coja la tuya en vez de la de al lado, aunque a lo mejor la tuya, pues eso, sea mejor, sea peor. Entonces, yo os invito ya no a contratar a alguien todo el año, porque no es necesario, sino a decir, bueno, en las zonas estratégicas de todo el año, de toda la campaña, ¿dónde, en qué zonas puedo hacer algo? Y bueno, sí, contratar a la persona más adecuada. No digo que tenga que ser yo, que oye, que si me hacéis una propuesta en firme me lo puedo plantear, pero que miréis un poco más hacia ahí porque decís que los zamoranos somos muy buenos prescriptores de nuestros productos, pero somos finitos. Entonces hace falta ayuda y oye, que no hay nadie que tenga más ganas que nosotros, los de podcast, de que lo nuestro se consuma lo máximo posible y que os podáis comprar un yate o dos de aquí a unos años. Y no sé si mis compañeros tienen alguna propuesta más. Yo tenía una pregunta que me ha saltado.
Pues dale. Ah, vale, tenemos tiempo. Sí, sí. Ah, Tengo una pregunta más. Iba a mirar el móvil a ver si me había escrito. Una o algo. pregunta más, una pregunta más. Que tiene que ver, estáis hablando, y es muy interesante, de la escuela del vino, ¿no? O sea, hacer formación del vino. Y yo me voy a otro motor de desarrollo de la provincia, ¿no? Que es el turismo. Que antes, fuera de micros y antes de que llegarais, lo hemos estado hablando, ¿no? Nosotros. En vuestras bodegas, ya te toca a ti contestar, lo siento. ¿Qué medidas tomáis respecto a unir el turismo con las catas, con las visitas, etcétera? Enoturismo, ¿qué hacéis? Los dos. Nosotros recibimos durante todo el año a muchos visitantes y lo que pretendemos con las visitas es que la gente entienda este mundo y atraerles a que sigan viniendo porque es muy bonito y es para todo el mundo. Lo que decíamos de que el vino tiene muchas cosas específicas, pero aún así el vino bueno es el que te guste. Entonces, no hay un vino bueno o un vino malo, es el que te gusta. Yo es lo que opino y atraer a los turistas, como dices, es haciendo unas etiquetas atractivas que te inviten a ir hasta el lugar donde se hacen y conocer la historia que tienen detrás cada botella. Bueno, nosotros desde que construimos esta bodega siempre hemos pensado en el turismo, siempre hemos recibido grupos. Durante muchísimos años lo hicimos gratis. O sea, cualquiera que pasaba por la puerta o cualquier grupo de turistas que llamaba, los recibíamos sin ningún coste y le hacíamos catas y tal. Y ahora tenemos una oferta no turística en la que intentamos también poner valor, porque creemos que el valor primero selecciona un poco al que de verdad tiene interés. Lo que no puede ser es que venga gente que no tiene verdadero interés, simplemente a ocupar su día. Yo estoy bastante en contra de ese tipo de turismo, lo siento en el alma, estoy bastante en contra de rellenar los huecos vacíos de otras cosas que interesan. Entonces, con eso hemos hecho una selección que va en precio, y que creo que tiene que ir por ahí. Y luego nosotros intentamos trasladar mensajes muy personales, muy de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, pero a la vez explicar perfectamente. Nosotros recorremos la bodega, a mí solo el recorrido de la bodega me lleva casi 1 hora y media, solo de paseo. Y luego hacemos una cata. Nuestras visitas mínimo llevan 2 horas y cuarto. Y explicamos todo el proceso del vino. El que está muy interesado aprende y pregunta y hace. Y el que no está interesado también se entretiene. Normalmente, como ya he dicho antes, el que viene está interesado. Y luego hacemos unas catas en las que intentamos explicar de una forma amena también todo el proceso de la cata. La cata, que yo creo que se ha explicado fatal en el mundo del vino, fatal. El análisis sensorial es algo sencillísimo y que te ayuda a consumir mejor, pero no solo vino. Yo siempre lo digo cuando hago catas, no solo vino, el potaje que te comas mañana. La leche de gaza con colacao que yo me desayuno por la mañana, puedes acatar eso. Le pones una cucharada más, una cucharada menos y está más sabrosa o menos sabrosa la leche, ¿no? Pues eso es catar. Pues todo eso trasladado al mundo del vino genera cultura, genera inquietud, genera conocimiento, genera valor añadido, que es, bueno, yo en Fromago, que también estuve participando en alguna cosa de Fromago, si a Fromago le pongo en valor algo, es que precisamente genera valor añadido, la gente genera conocimiento. Cuando yo me he ido con amigos que consumen o consumimos quesos de la zona y no sé qué, y te vas a hacer un túnel de queso y conoces cinco quesos que no habías probado en tu vida, y eso te abre la mente y dices, joder, y lo que he pagado por este queso, y tengo un queso exactamente igual o mejor a 3 kilómetros de mi casa. Todo eso te remueve tu conciencia y como consumidor cambias. Y yo creo que eso es súper necesario, sin irnos a extremos elitistas, ¿no? Sí. Yo creo, por decir un poco lo que estabas diciendo, la gente que a lo mejor no está tan interesada como el que está un 10 y está un 5, pero al menos ya le estás inculcando esa cultura del vino. Claro. ¿No? No tienen por qué estar interesados al máximo en el vino, pero que ya les empiece a sonar, empiecen a entenderlo. Igual no consigues que te compre media bodega, ¿no? Pero y al menos ya les va picando la curiosidad. Entonces me parece bien esa gente. Es que yo creo que ha habido muchos años en los que se ha transmitido la imagen de que el mundo de la enología es para eruditos o para determinada capa social, y yo creo que lo que hay que hacer es que el vino pues lo podemos beber todos con moderación y que no es una cosa para entendidos. Es decir, que todos me gusta, no me gusta, pues nos hace buenos consumidores. Bueno, ahora el marketing nosotros no tenemos un departamento de marketing, entonces cualquier cosa que diga Manuel me la va a rebatir y me va a ganar, ¿no? Entonces no voy a entrar en eso. Pero ¿alguno conoce alguna serie o película americana
que vaya el señorito o la señorita el viernes por la tarde sin su botella de vino al brazo a comer o a cenar a casa de sus amigos? ¿Y de las series o películas españolas, cuántas conocéis? Pocas. No, y no quiere decir que no queramos poner dinero. Que yo no lo tengo para poner en una gran producción. Pero es cultural. Es cultural y tenemos que dar un paso. Es decir, aquí hemos pasado de que el vino era un alimento, era una ingesta de energía, pero mi abuelo, no estoy hablando de 7 generaciones atrás, mi abuelo, que vivían casi como la Edad Media, hemos pasado a algo que nos hemos pasado. En España nos pasamos de entusiastas, pasamos de que es un alimento a que somos los más snob del mundo, ¿no? Y entre medias, si te quedas vamos un poco para atrás. Venga, vamos un poco para atrás y vamos a explicar que esto se puede disfrutar, se puede conocer. No tienes que conocer el tercer apellido del que hace el vino, ni el nombre del perro. No, claro. Simplemente tienes que disfrutar eso con compañía y con una buena comida. Ya está. Pues bueno, herederos, esto va llegando a su fin, no porque no pueda extenderlo más, que sí, sino porque, bueno, los que nos oyen esto no lo saben porque van a ver los programas con unas semanas de separación, pero nosotros ahora nos tenemos que ir cagando leches a los multisines Zamora a hacer otro programa allí con la Santa Merienda sobre el rodaje de la película de Nevenka que hemos tenido en nuestras fronteras. Así que, bueno, nada, daros muchas las gracias, sobre todo, bueno, por esta preparación que es una maravilla estar aquí, de lo que vamos a disfrutar ahora, y volveremos a hablar de vino en algún momento porque es un tema muy importante para nuestra provincia, así que pues muchas gracias, Manuel. Bueno, si me permitís solo un minuto. Pues sí. Puedes speechear. No, pero ya os lo he dicho en más ocasiones, lo he dicho en privado y el otro día que hicisteis una entrevista en la que yo participé en Vive Radio, os doy las gracias a vosotros, al podcast, porque lo que necesitamos en esta tierra es gente como vosotros, no como nosotros, no como estos dos herederos. Estos dos herederos son herederos, le ha caído del cielo. Lo que hace falta es gente con voluntad de cambiar este paso que llevamos en esta tierra. Y nosotros, bueno, pues tenemos suerte de que en casa tenemos el ejemplo y es muy sencillo de seguir, con todo lo que no quiero entrar en detalles, ¿no? pero lo vuestro sí que es impresionante, es decir, que se esté recorriendo la provincia para mostrar la problemática de una forma positiva, sin pesimismo, mostrando ejemplos. Eso es lo que necesitamos en esta tierra y no creernos que nos vamos a caer cualquier día en un pozo, el siguiente paso que damos, sino creernos que somos los mejores, que somos muy buenos, que tenemos cosas muy buenas, que somos gente trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito de marketing también. Sí que sí. Yo también quiero daros las gracias por invitarme y por esta oportunidad y deciros también que es verdad que sois una inspiración. Yo además estudio periodismo y me parece muy interesante lo que estáis haciendo y animaré a todos mis amigas a que lo escuchen porque de verdad que es muy interesante y muchas gracias por dar voz a Zamora. Muchas gracias. Llevamos ya realmente 8 programas, o sea, hoy estamos cumpliendo el 8º programa, o sea que tienen muchas horas de coche para escucharnos. Los escucharé todos. Así que no, ya me voy despidiendo yo, ¿vale? Pues muchas gracias a Javi y a Manu, como siempre, a vosotros dos por venir, bueno, a los tres realmente, ¿no? Que ya como te has ido para allá a la cata directa, ya me olvidaba de ti, Cristina. Pero muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acogernos, Manuel, aquí en esta bodega, que además a mí como arquitecta me impresiona a todo el mundo, ¿no? O sea, eso tenemos que hablar luego, ¿vale? Porque es verdad que es un mundo, ¿no? El mundo de la construcción de las bodegas. A todas las personas que habéis venido, que sois un montonazo, además con estos días así tanto de viento, de lluvia, que a lo mejor no apetece salir de casa, ¿no? Que estás más a gustito ahí con la manta. Muchísimas gracias por venir. Y a todas las personas en el aire que nos estáis escuchando en Spotify y en YouTube, pues gracias por seguir confiando en estos 3 pesados de Zamora. Sí, lo mismo que dice Bea, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a nuestros invitados, en especial a Manuel que nos acoge aquí en su casa. Remarcar también el carácter familiar de las empresas, vosotros ya en tercera generación, tú la segunda generación, que creo que es muy importante, ¿no? que estos proyectos que funcionan, que sepan sobrevivir a su fundador, porque si no nos quedamos en nada. Eso es el reto que tenéis las empresas familiares, que además son las que sustentan un territorio como el de Zamora y sobre todo asientan población, que estamos tan necesitados. Así que a seguir adelante, mucho ánimo y a por todo. Bueno, y yo... Adelante.
Y nada, yo por último, pues agradecerle a los patrocinadores de podcast, que es Vinos de Zamora, que es la mejor tienda que podéis ir dentro de la ciudad a comprar vuestros vinazos de las denominaciones de origen de nuestra provincia, a Quiro Valles, para esos vendimiadores que han sufrido en sus carnes el trabajo, pues poder irse a dar allí un homenaje. Semoret, si hablamos de tradición, pues mira, Semoret ha sido un sitio muy interesante que, aunque no han continuado el legado, la familia sí lo ha hecho Judith, y siguiendo con el mismo carácter y además manteniendo la editorial que tenía la librería, que es la que ha posibilitado que muchos autores publiquen sus libros, como por ejemplo Beatriz, Bea, y yo también, por ejemplo. Y por último a Leche Gaza, ¿vale? Que lo mencionamos tanto porque es la que apoya más fuertemente al proyecto, y estamos abiertos siempre a nuevos colaboradores, ¿vale? Así que muchas gracias y hasta la siguiente.